Tutorial del módulo de línea, unidad 4, fracciones y porcentajes, parte 1. Temas de pensamiento matemático 2. Tema, figuras geométricas. Para empezar, debemos entender qué es una figura geométrica, la cual es cualquier forma o estructura que podemos definir mediante puntos, líneas y planos en el espacio. Estas pueden ser bidimensionales, como triángulos, cuadrados, rectángulos o círculos, o tridimensionales, como lo son el cubo, las pirámides, la esfera, los prismas, etc. Para que te quede más claro, ¿qué tal un ejemplo? Empecemos por lo más sencillo, dos líneas rectas. ¿Se puede hacer una figura con dos líneas rectas? Claro, que dos líneas forman una figura. Sin embargo, no forman una figura geométrica cerrada. Para que una figura geométrica sea cerrada debe tener todos sus lados conectados de manera que no haya ninguna apertura. Es decir, si pones una pelota dentro de una figura geométrica cerrada, la pelota no puede escaparse. En la figura que hemos hecho con dos líneas, la pelota sí puede escaparse, porque no está completamente cerrada. ¿Y qué tal si lo intentamos con tres líneas rectas? Bueno, pues ahora sí se puede obtener una figura de la que no se puede escapar la pelota. Antes de poder explicar más acerca de las figuras geométricas, es importante saber los siguientes conceptos: ángulo, vértice y lado. Empecemos con el más sencillo. ¿Qué es un lado? Un lado es un segmento de línea recta que constituye parte del contorno de una figura geométrica. Por ejemplo, partamos de un triángulo, el cual tiene tres lados iguales. Como verás, estos lados encierran a la figura. Por otro lado, ¿qué es un vértice? El vértice es el punto donde se encuentran dos o más líneas o segmentos de líneas. Piensa en el vértice como el punto de reunión de los lados. Por ejemplo, en un triángulo donde se encuentran dos lados, ahí está el vértice, y se puede ver en cualquier figura. Algo en tomar en cuenta es que el número de lados es directamente proporcional al número de vértices, es decir, si el triángulo tiene tres lados, también tendrá tres vértices. Ahora podemos ir con la última definición, la cual vendría siendo el ángulo. ¿Qué es un ángulo? Un ángulo es la abertura formada por dos líneas rectas que comparten un punto común llamado vértice. Estas líneas se denominan lados del ángulo, y la medida del ángulo corresponde a la cantidad de apertura entre esos dos lados, que se expresa en grados. Dependiendo la medida del ángulo es el nombre que adoptan. Por ejemplo, el ángulo agudo, el cual es un ángulo cuya medida es mayor a 0 grados, pero menor a 90. A continuación tenemos tres ángulos diferentes, uno de 15 grados, otro de 30 grados y uno de 45. Los tres son menores a 90 grados, por lo tanto los tres son ángulos agudos. También tenemos el ángulo recto, el cual tiene su medida en exactamente 90 grados. Y se puede observar su estructura en la imagen de la derecha. Después tenemos el ángulo llano, que su medida es exactamente 180 grados. El ángulo obtuso, en donde su medida es mayor a 90 grados y menor a 180 grados, como lo puede ser un ángulo de 120 grados. Con lo anterior será más sencillo saber más acerca de las clasificaciones que veremos a continuación. Dentro de la clasificación de las figuras bidimensionales tenemos dos grupos muy importantes, los polígonos y los no polígonos. Los polígonos están formados por segmentos de línea recta, son figuras con lados rectos. Por ejemplo,
Un triángulo está formado por tres segmentos de línea recta que se unen para formar una figura. También es una figura cerrada, lo que significa que los lados se conectan de tal manera que encierran una región del plano. Y los polígonos tienen un número definido de lados y vértices. El número de lados siempre es igual al número de vértices, y siguiendo el ejemplo del triángulo, como vimos anteriormente, este tiene tanto 3 lados como 3 vértices. Por otro lado, los no polígonos, las figuras pueden incluir lados curvos. Por ejemplo, un círculo no es un polígono, porque su borde es una curva continua sin segmentos de línea recta. También pueden ser figuras abiertas. Esto significa que sus lados no necesariamente se conectan para formar una región cerrada. Un ejemplo es una espiral, como el que podemos ver. Y por último, las figuras no poligonales no tienen número definido ni de lado ni de vértices. Tema: perímetro y área. Con lo anterior debemos entender qué es el perímetro y el área. El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de una figura, es decir, el contorno de la figura. Como si fueras a poner una barda alrededor de un espacio. En el caso de la imagen es todo lo amarillo que se ilumina. Mientras que el área es el espacio contenido dentro del perímetro, dentro del contorno de la figura, que vendría siendo el espacio rojo. Continuando con las figuras geométricas, tenemos el cuadrado, el cual es una figura con 4 lados iguales y 4 ángulos rectos, como podemos observar en la imagen a continuación. Para poder calcular su perímetro es necesario hacer la suma de todos sus lados. Para el área, el espacio dentro de él. Entonces, ¿qué tal si hacemos un ejercicio para que quede más claro? Encuentra el perímetro de un cuadrado en el que cada lado mide 10 centímetros. Para calcular el perímetro de un cuadrado se suma la longitud de todos sus lados. Es decir, perímetro es igual a lado más lado más lado más lado. Cada lado vale 10, por lo tanto el perímetro es igual a 10 más 10 más 10 más 10, dando como resultado 40 centímetros de perímetro. Aunque también se puede calcular multiplicando la longitud de un lado por 4, puesto que el cuadrado tiene 4 lados iguales. Encuentra el área de un cuadrado en el que cada lado mide 6 centímetros. La fórmula del área de un cuadrado es la multiplicación de la longitud de dos de sus lados. En este caso, cada lado mide 6 centímetros, por lo que se multiplica 6 por 6, dando como resultado 36 centímetros cuadrados de área. Ahora, notarás que nuestro resultado contiene una unidad de medida interesante, llamada centímetros al cuadrado. Cuando calculamos el área de una figura en centímetros cuadrados, estamos determinando cuántos cuadrados de un centímetro de lado caben dentro de esa figura. Como podemos ver en la imagen, cada cuadrado representa 1 centímetro al cuadrado. Y en este en específico hay un total de 36 cuadrados que representan el área total de esa figura. Tenemos un campo de fútbol con una forma cuadrada, en donde cada lado mide 50 metros. ¿Cuál es el perímetro y el área del campo? Pues bueno, recordemos que el perímetro de un cuadrado se calcula sumando todos sus lados.
es decir, una sumatoria de 54 veces, dando como resultado 200 metros. Aunque también se puede hacer multiplicando la longitud de un lado por 4. Ahora, para el área de este mismo campo, ¿cuál sería el resultado? Pues bueno, recordemos que el área de un cuadrado se calcula multiplicando la longitud de dos de sus lados, es decir, lado por lado. Sustituyendo los datos tenemos que el área es 50 por 50, dando como resultado 2500 metros al cuadrado. Tema: perímetro y área del rectángulo. Un rectángulo es un polígono de 4 lados con ángulos de 90 grados en cada esquina. Tiene dos pares de lados opuestos paralelos, donde cada par tiene la misma longitud y donde uno de los pares es más largo que el otro. Es decir, que los lados de arriba y abajo son iguales y los de izquierda y derecha son iguales. Por poner un ejemplo, si la medida es de 5 centímetros arriba y 2 centímetros a la derecha, abajo también sería 5 y a la izquierda también sería 2. Para calcular su perímetro debemos hacer una sumatoria de todos los lados, es decir, 5 más 5 más 2 más 2, dando como resultado 14 centímetros. Para el área debemos hacer una multiplicación entre la base y la altura, pero debemos saber identificar cuál es cada una. La base usualmente es el lado inferior y la altura es el lado perpendicular a la base. Ya que sabemos eso, podemos hacer uso de la fórmula. Sustituyendo los datos, sería que el área es igual a 5 por 2, dando como resultado 10 centímetros al cuadrado. Hagamos otro ejercicio. Lucía quiere sembrar césped en su jardín rectangular. El jardín tiene un ancho de 4 metros y un largo de 8 metros. Cada saco de semillas de césped cubre un área de 8 metros cuadrados. ¿Cuántos sacos de semillas necesita comprar para cubrir todo el jardín? Primero debemos calcular el área del jardín. El jardín tiene un ancho de 4 metros y un largo de 8 metros. Sustituyendo los datos obtenemos que nuestra área es de 32 metros al cuadrado. Ahora, debemos entender cuánto cubre cada saco de semillas. En el ejercicio menciona que cada saco cubre 8 metros cuadrados. Y para poder saber cuántos sacos necesitamos, debemos dividir el área total del jardín entre el área que puede cubrir cada saco. Sustituyendo los datos y haciendo el uso de la fórmula que te muestro, el número de sacos de semillas es igual a 32 metros al cuadrado, que es nuestra área del jardín, entre 8 metros al cuadrado, que es el área que cubre cada saco de semilla, obteniendo así que necesitamos 4 sacos para poder sembrar en todo el jardín. Gráficamente se ve mejor así. Este es nuestro jardín. Un saco, 2 sacos, 3 sacos, 4 sacos. El triángulo es una figura geométrica que consta de 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. El lado sobre el que se apoya el triángulo se llama base. Y algo importante a tomar en cuenta es que la suma de los ángulos internos siempre es igual a 180 grados. La clasificación es la siguiente. Tenemos el equilátero, donde todos sus lados son iguales. El isósceles, donde dos de sus lados son iguales. Y el escaleno, donde todos sus lados son diferentes. Algo muy importante a tomar en cuenta es poder identificar la altura de un triángulo, la cual podemos definir como el segmento de recta que empieza en el vértice más alto y termina en la base formando un ángulo de 90 grados. Pongamos un ejemplo. En estos 3 triángulos, el primero
¿Cuál sería el vértice más alto? Este, ¿no? Y con esto podemos identificar que esta es nuestra altura. Y del segundo, ¿cuál sería? Este, ¿no? Y del tercero, así es, este. Para poder aprender cómo calcular el perímetro y el área, haremos un ejercicio. Tenemos el siguiente triángulo con las siguientes medidas. Para el perímetro es sencillo. Es igual que con las figuras anteriores, la sumatoria de sus lados. En este caso, de sus tres lados, que serían 6 más 6 más 8.5, dando como resultado 20.5 centímetros. Y ahora, antes de poder calcular el área, debemos identificar cuál sería nuestra base y nuestra altura. La base vendría siendo la línea azul, que es donde el triángulo se apoya. La altura, como ya vimos, sería el segmento que va desde el vértice más alto hasta que llega hasta la base, que sería la línea roja. Para el área es necesario hacer uso de una fórmula, donde multiplicas la base por la altura y después el resultado lo divides entre 2. Sustituyendo los datos, obtenemos que nuestra área es igual a 36 centímetros al cuadrado entre 2, que eso da 18 centímetros al cuadrado. Valentina tiene una hoja en forma de triángulo, con base de 50 centímetros y altura de 42 centímetros. ¿Cuál sería su área? Bueno, si queremos calcularla, recordemos que es necesario multiplicar la base por la altura y luego dividirlo entre 2. Por lo tanto, sustituyendo los datos, nuestra base sería 50 centímetros, que es la línea verde, y nuestra altura sería 42 centímetros, que es la línea roja. La multiplicación de estos dos números lo dividimos entre 2, dando como resultado 1050 centímetros al cuadrado. Pero ¿qué pasaría si ahora Valentina quiere decorar ese triángulo utilizando papel china? Bueno, para eso debemos saber cuántos centímetros de papel necesita, ¿no? Para eso debemos hacer uso de la fórmula del perímetro, donde sumamos todos sus lados. Nosotros ya sabemos que cada uno de sus lados vale 50 centímetros, por lo que la sumatoria da como resultado 150 centímetros de papel chino. Polígonos de 5 lados y superiores. Un polígono es una figura geométrica plana cerrada formada por segmentos de línea recta y puede variar ampliamente en términos de número de lados. Por ejemplo, si tenemos 5 lados se llamará pentágono, si tenemos 6 lados se llamará hexágono, con 7 lados heptágono y con 8 lados octágono. Estas figuras son polígonos y el número de vértices va directamente relacionado a su número de lados, es decir, si tiene 6 lados, tendrá 6 vértices. Para calcular su perímetro es como hemos visto, la suma de cada uno de sus lados. Si por ejemplo tenemos un pentágono de 4 centímetros de lado, ¿cuál sería su perímetro? Pues bueno, primero debemos identificar el número de lados de la figura. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 lados. Por lo tanto, su perímetro va a ser sumar 5 veces 4 centímetros, dando como resultado que nuestro perímetro es igual a 20 centímetros. Para poder calcular el área de esta figura, debemos saber acerca de una característica que tienen estos polígonos, el apotema. El apotema se define como la distancia desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados. Usando la figura anterior como referencia, el apotema sería esa línea negra que resalta en la figura. Una vez explicado lo anterior, ya podemos calcular el área. Para ello necesitamos
usar esta fórmula, perímetro por apotema sobre 2. Como podrás darte cuenta, es necesario haber calculado el perímetro anteriormente. Por suerte, aquí tenemos el resultado que calculamos anteriormente, 20 centímetros. Para este ejercicio, el valor de nuestro apotema será de 2.75 centímetros. Sustituyendo los valores de la fórmula, obtenemos que nuestra área es igual a 27.5 centímetros al cuadrado. Perímetro y área del círculo. El círculo es una figura geométrica plana donde todos los puntos en su borde están a la misma distancia del centro. Imagínalo como el borde de una moneda. Bueno, se compone de la circunferencia, que es la que rodea todo el círculo. La circunferencia es el perímetro del círculo, ya que ambos representan el contorno de la figura. Lo que hace especial al círculo es que todos los puntos en su borde están a la misma distancia del centro. Esa distancia constante se llama radio. Por otro lado, el diámetro de un círculo es una línea que va de un lado del círculo al otro, pasando por el centro. El diámetro es el doble del radio. Podemos resumir toda esta información de la siguiente manera. El radio es la distancia desde el centro de un círculo hasta su borde. El diámetro es la línea que atraviesa el centro. Y la circunferencia es la longitud total del borde. Una vez que conoces todos estos datos, puedes calcular el perímetro utilizando la siguiente fórmula. Perímetro es igual a 2 por pi por radio. Ahí tenemos el signo pi, que es una constante matemática que representa la relación entre la circunferencia de un círculo y su diámetro. Su valor aproximado es de 3.1416. Te estarás preguntando, ¿y para el área? ¿Cómo lo puedo calcular? Pues bueno, es necesario de la siguiente fórmula. El área es igual a pi por radio al cuadrado. Pasemos a un ejercicio para que quede más claro. Un círculo tiene un radio de 5 centímetros. ¿Cuál es su perímetro? Para calcular su perímetro, recordemos la fórmula 2 por pi por radio. El valor de pi es 3.1416 y el radio es de 5 centímetros. Haciendo la sustitución de valores y haciendo la multiplicación correspondiente, obtenemos que nuestro perímetro es de 31.416 centímetros. Por otro lado, para calcular el área, hacemos uso de la fórmula de pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416, pero para calcular el radio al cuadrado es necesario multiplicar 5 por 5, dando como resultado 25. Sustituyendo los valores y haciendo la multiplicación, obtenemos que nuestra área es de 78.54 centímetros al cuadrado. Y ahora, si tuviéramos un círculo con un radio de 7 metros, ¿cuál sería su perímetro? Pues bueno, para el perímetro debemos hacer únicamente la sustitución de datos, la multiplicación correspondiente, y así obtendremos el perímetro, que en este caso da 43.9824. Y el área, pues bueno, pi por radio al cuadrado, dando como resultado que el área es de 153.9376 metros al cuadrado. Hagamos un problema más práctico. Una piscina circular tiene un diámetro de 8 metros. ¿Cuál es la circunferencia de la piscina y su área? Para hacer el problema debemos recordar que la circunferencia es equivalente al perímetro. Por lo tanto, nos está pidiendo que calculemos el perímetro. Por otro lado, al tener solo el valor del diámetro, a partir de este debemos sacar el valor del radio.
El diámetro es igual a 2 veces el radio. Por lo tanto, el radio es igual al valor del diámetro dividido entre 2. Sustituyendo los valores, obtenemos que nuestro radio es de 4 metros. Ya con el valor del radio, calculemos el perímetro, o bien la circunferencia. Sustituyendo los valores, obtenemos que el perímetro es igual a 25.132 metros. Ahora, si queremos calcular el área, utilizamos la fórmula de pi por radio al cuadrado. Pi es 3.1416 y nuestro radio ya lo calculamos con anterioridad, que es 4. Haciendo los cálculos, obtenemos que nuestra área es de 50.264 metros al cuadrado. María tiene un carrito de juguete, con una rueda que tiene un radio de 10 centímetros. Si recorre 50 metros, ¿cuántas vueltas completa la rueda de su carrito? Primero es necesario calcular la circunferencia de la rueda. Para ello, si recordarás, la circunferencia equivale al perímetro. Entonces, utilizando la fórmula de 2 por pi por radio, sustituyendo los valores, obtenemos que el perímetro es igual a 62.83 centímetros. Después debemos calcular las vueltas de la rueda. Para ello, primero necesitamos pasar la cantidad que recorrió la rueda a centímetros. Dice que recorrió 50 metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Por lo que con una simple multiplicación obtenemos 5000 centímetros. Ahora necesitamos saber el número de vueltas. Esto es con una división entre la distancia total y la circunferencia de la rueda. Por lo tanto, sustituyendo estos valores, 5000 y 62.832, que es la circunferencia que calculamos anteriormente, obtenemos que las vueltas son 80.